segmento. Si conocemos los extremos de un segmento, es decir, el segmento viene definido por un punto A y un punto B, donde A viene dado por las coordenadas, vamos a ponerlo aquí arriba, A1, A2 y A3, y B viene dado por las coordenadas B1, B2, B3, nos van a pedir, en principio, vamos a ver las coordenadas del punto medio, pero me pueden pedir el punto medio, el segmento o los puntos que dividen al segmento en 3 partes iguales, en 4 partes iguales. El punto medio es el más fácil, ¿de acuerdo? Vamos a ver el más fácil y luego ya a partir de él analizamos el punto o los puntos que dividen al segmento en varias partes iguales. Calculamos el punto medio. Para calcular el punto medio, cuando viene el punto medio de un segmento, cuando viene definido por 2 puntos, lo primero que tengo que tener claro es, por lo que vimos el otro día, lo del sistema de referencia. Si yo quiero dar las coordenadas de ese punto, lo que tengo que tener claro que lo que necesito que es las coordenadas de su vector de posición. Es decir, necesito saber las coordenadas de este vector. Vamos a llamarle, como ese vector de posición, OM. Si yo supiera las coordenadas de ese vector de posición, entonces sabría las coordenadas de ese punto. Bien, por lo tanto, mi objetivo es calcular las coordenadas de ese vector de posición. Vale, ¿qué hacemos? Pues pensamos, si tengo este dato y tengo este, ¿cómo obtengo ese vector? Pues lo puedo obtener. ¿Cómo? Bueno, pues si tengo este punto, en realidad lo que tengo es su vector de posición también. Si tengo este punto, lo que tengo también es su vector de posición. Vale, por lo tanto, tengo los 2 vectores de posiciones de los 2 puntos. Y me piden que calcule ese punto M. ¿Cómo lo haría? Pues hombre, si encuentro la relación entre este vector OA y este vector OB, pues ya lo tendría. Y se ve fácilmente. Porque en realidad, por la regla del paralelogramo, sabemos que la suma justamente de esos 2 vectores da como resultado esa diagonal, ¿no? Esta diagonal. La suma de OA más OB me daría esto. Vamos a llamarle a este C, a este punto C, me daría el vector OC. Bien, dices, ya, pero yo no quiero eso. No, no quieres eso. Pero este vector guarda relación con este. Otra vez lo mismo. Conceptos, vectores proporcionales, vectores que se obtienen cuando multiplicas a uno por un número. Claro. ¿Este está relacionado con este? Sí. Si yo a este vector, al vector OC, le multiplico por un medio, ¿cuál obtengo? Pues tengo el vector OM. Luego, efectivamente, OM va a ser igual a un medio de OC. O lo que es lo mismo, OM va a ser un medio de ¿qué? De OA más OB. Por lo tanto, ya tengo las coordenadas del punto medio. Porque si A viene dado por, o el vector OA viene dado por las coordenadas A1, A2, A3, el vector OB viene dado por las coordenadas B1, B2 y B3, el punto medio, el vector OM, va a venir dado por primera coordenada, la primera coordenada de A más la primera de B, A1 más B1 partido de 2. Es decir, lo escribo aquí, esto sería un medio de ¿qué? De A1 más B1, A2 más B2 y A3 más B3. Solamente faltaría multiplicarlo por un medio. A1 más B1 partido de 2, A2 más B2 partido de 2 y A3 más B3 partido de 2. Y esas serían justamente las coordenadas de su vector de posición. Ya, pero si son las coordenadas de su vector de posición, son las coordenadas del punto medio. Bien, pues esas justamente serían las coordenadas del punto medio. ¿Sí o no? ¿Se entiende o no? Vale, otra forma de calcularlo, que va a ser más útil. Para calcular las coordenadas del punto medio no hace falta demostrar nada. Salen muchos problemas. De hecho, el siguiente que vamos a hacer lo vamos a utilizar. La cuestión es, aplico y ya. Pero, lo que os digo, si te piden no el punto medio, sino el punto que divide, o los puntos que dividen a un segmento en 3 partes, o en 2 partes, o en 5 partes iguales, ya no me vale una fórmula. Tengo que razonarlo. En principio, si es el punto medio, esto me vale. ¿Cómo podríamos hacerlo también? Que justamente lo que me va a llevar a generalizar esto para dividir el segmento no solamente en 2, sino en 3, 4, 5 partes o las que necesite. No. Bueno, vamos a ello. En vez de partido de 2, partido de 3. No, ¿por qué? Si tú partes este vector
entre 2 da este, pero si lo partes entre 3 aproximadamente da este. Si tú a este vector le multiplicas por 1/3, lo que obtienes es este. Este vector o las coordenadas de este vector y este punto tienen algo que ver con lo que yo te pido, que es este punto que divide a este segmento en 3 partes iguales. No, ¿de acuerdo? La cuestión es esa, es entender los conceptos, sistema de referencia, vector de posición, coordenadas del punto y el vector de posición coinciden, por lo que estamos hablando un montón de veces. No, eso no sería multiplicarle por 1/3 si quiero obtener los puntos que dividen el segmento en 3 partes iguales. Pero vamos a ver el del punto medio mediante otro razonamiento y entonces eso sí os valdrá. Vamos a ver el punto medio, vamos a calcular el punto medio mediante otro razonamiento. Lo dicho, si me piden el punto medio aplico esto y fuera. Pero como me pueden pedir otra cosa, vamos a estudiar otra posibilidad. Vale, el punto medio yo lo calculo mediante ese vector. ¿No puedo calcular yo este vector de otra manera? Sí, haciendo la suma de este vector más este vector. Otra vez lo que os dije en su día, la definición de suma hay que sabérsela si quiero entender esto ahora. Esta suma de este vector más este da este, claro. En el extremo de u del primer vector pongo el origen del primero y cuando unimos esto con esto te da la suma. Luego, este vector OM, lo pongo aquí arriba, el vector OM va a ser igual a ¿qué? Al vector OA más este vector. Otra vez el concepto de proporción de vectores, un vector multiplicado por un número. Y este vector sí va a ser un medio ¿de quién? Del vector AB. De este vector, si lo multiplico por un medio, justamente va a parar a la mitad, ¿sí o no? Claro, ahora si hago esta suma de este y este, me da ese vector. Otra vez el concepto de sistema de referencia. Si no entendemos que las coordenadas de un punto vienen dadas por su vector de posición, aquí no estamos entendiendo nada. Vale, por lo tanto, pues esto, si hiciera esta operación o la que he hecho, tendrían que darme lo mismo. Si la hacéis, os saldría lo mismo. A1 más B1 partido de 2, A2 más B2 partido de 2 y A3 más B3 partido de 2. ¿De acuerdo? Tiene que salir lo mismo. No puede ser que lo calcule de una manera, me salga una cosa, y que lo calcule de otra y me salga otra cosa distinta. El punto medio es el punto medio. ¿Sí o no? Vale, ahora sí. Dices, hombre, con ese razonamiento esto sí me va a valer. Porque si ahora, por ejemplo, me piden que calcule los puntos que dividen a ese segmento en 3 partes iguales, me estarían pidiendo este, y me estarían pidiendo aproximadamente este, que ¿cómo lo hago? Ahora sí. Ahora, si yo quiero obtener este vector, ese punto, lo voy a obtener a través de ese vector. ¿Sí o no? Vale, ese vector, vamos a llamarle a este P1, que será el vector o P1, su vector de posición. ¿Cómo calculo ese vector de posición? Ah, pues es lo mismo, si es el mismo razonamiento que antes, ya. ¿Será igual a qué? A OA, al vector OA, más ¿qué? Más 1/3, ahora sí, más 1/3 de este vector. Claro, 1/3 del vector AB hace que este vector se transforme en este, justo donde yo quería ir a parar. ¿Para qué? Para que ahora sumar OA más 1/3 de AB me dé justamente ese vector, que es el vector de posición del punto P1, que es el que quiero calcular, ¿sí o no? Vale, hay otro punto que tendría que calcular que divide ese segmento en 3 partes iguales, que sería este, P2. ¿Cómo lo calculo? Este razonamiento ya está clarísimo. Lo único que tengo que hacer ahora es calcular el vector de posición de P2, el vector de posición de P2, que será OA más que 2/3 de AB. Claro, si en vez de 1/3 que me vengo aquí pongo 2/3, pues me vengo aquí. Claro, lo de multiplicar un número por un vector, lo que os dije en su día, si eso no estaba claro, ¿cómo va a quedar esto claro ahora? Claro, al multiplicar este vector por 2/3, dejo a este vector en esta posición, con la misma dirección, módulo justamente el que quiero y sentido el mismo, justo para que me dé la suma de este vector junto con este vector, me dé este vector de posición, que va a ser justamente el que va a dar las coordenadas del otro punto. ¿Se entiende o no? Y ahora ya este razonamiento me vale para todo. Y si te dicen que lo haga o divida el segmento en 4 partes iguales, ¿qué hago? Pues 1/4, 2/4 y 3/4. En 5 partes, pues 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ¿sí o no? Y con eso podría dividir cualquier segmento en las partes que me pidieran. ¿Se entiende o no?